Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Python y en esta ocasión vamos a ver primero una pequeña introducción de lo que vamos a empezar a ver ya con lo que es análisis de datos, pero previo vamos a ver cómo se instala lo que es el DB Browser for SQLite, ¿de acuerdo? Antes de que les quería comentar, antes de pasar a lo que es el tema de análisis de datos, comentarle que actualmente los datos son el activo más valioso dentro de esta economía global y cambiante. Los datos sustentan la veracidad de historias en las redes o medios. Detrás de cada publicación hay todo un proceso de extracción, limpieza, transformación y la presentación de los datos por parte de un equipo que obtuvo de una fuente de datos confiable para que llegara a nosotros esa información. Por ello, cada uno de los pasos antes mencionados forman el camino en el que los datos se transforman en lo más valioso tanto para empresas como para consumidores de información. Por ello en este curso te ayudaremos para que tú seas esa persona o tú seas esa parte del equipo que colaboró en este proceso. Para ello Python nos provee de todas las herramientas que hemos estado viendo y que continuaremos aprendiendo a partir de ahora que comenzamos con base de datos para posteriormente pasar al análisis de datos. Pasaremos por funciones para el cálculo rápido de expresiones matemáticas avanzadas, clases para el manejo de estructuras tipo hoja de cálculo, técnicas para el análisis estadísticos y presentaciones de nuestros trabajos con gráficos. Así, así que continúa con nosotros para ver todo este proceso. Por lo que en este video, como te comentaba, veremos cómo descargar e instalar el DB Browser for SQLite. Para ello vamos a abrir nuestro navegador y en el navegador vamos a poner DB Browser for SQLite. ¿De acuerdo? Vamos a dar Enter. Y ya que nos muestra las opciones, vamos a seleccionar la primera, aquí que dice Download, dentro de DB Browser for SQLite, vamos a seleccionar Download. Y después vamos a seleccionar dependiendo de nuestro sistema operativo. Yo en este caso tengo Windows, pero si ustedes tuvieran otro, bueno, aquí buscan el que ustedes tengan. Yo tengo Windows para 64 bits, voy a seleccionarlo. Y me pide descargarlo, voy a ponerlo en la sección de descargas. Aquí. Y vamos a esperar que concluya la descarga, que es muy rápida, no está tan pesado el instalador. Lo abrimos. Vamos a seleccionar Next. Aceptamos los términos y condiciones de la licencia. Después vamos a seleccionar nada más Desktop y Program Menu, ¿de acuerdo? Para SQLite, ¿de acuerdo? Vamos a darle Next. Ya que por default seleccionó la ruta donde se va a instalar, vamos a darle Next. Install. Y si les llega a mostrar una advertencia de configuración, nada más le damos que sí para otorgar los permisos para continuar la instalación. Ya concluyó. Vamos a abrirlo. Bueno, finalizamos. Y vamos a buscar DB Browser. DB Browser, aquí está. Lo abrimos. Y esta es la interfaz de usuario para DB Browser for SQLite, que es a través de aquí donde vamos a ver nuestras tablas, nuestros campos, nuestros índices, todo lo que vayamos creando de base de datos, que eso lo vamos a ver en los próximos videos. Ahorita solamente quería que ustedes vieran esta interfaz, cómo descargar el instalador de DB Browser for SQLite. Por lo que para no ser más extenso el video, lo dejo hasta aquí. Ya en el siguiente vamos a ver cómo crear una base de datos con SQLite, también va a ser muy corto, e irnos familiarizando con las sentencias que maneja esta estructura de SQL, ¿de acuerdo? Todo esto, como les decía, como preámbulo, para cuando vayamos al análisis de datos ya podamos insertar y leer desde una base de datos, leer archivos que vengan desde ahí, ¿de acuerdo? Para que no sea un curso muy básico, aquí vamos a profundizar de la mejor manera para que ustedes estén completamente preparados para el mundo como está actualmente, ¿de acuerdo? Espero les haya gustado, si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, hasta luego.